En el marco del 55º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, presento la investigación Razonamiento configural en futuros profesores de matemáticas en la resolución de problemas geométricos, realizado por mi persona, Isamar Flores Sandoval, bajo la dirección de la doctora Guadalupe Cabañas Sánchez. El contexto del estudio es la prueba en geometría. Geometría es un área de la matemática que resulta compleja para los profesores como para los estudiantes. Demanda una actividad cognitiva más completa, ya que apela al gesto, al lenguaje y a la mirada. Es fundamental para la comprensión de la matemática y la verificación de enunciados a los que se articulan figuras geométricas. Otro aspecto importante es la relación entre los conceptos geométricos y el papel que juega la visualización. La prueba de geometría se ha orientado hacia dos tipos de estudios. Por una parte, hacia el desarrollo de modelos teóricos, de los cuales destaco los siguientes: el modelo cognitivo, aprehensión cognitiva, el modelo teórico para el estudio del razonamiento y prueba, y el modelo cognitivo del razonamiento configural. Este último se sustenta de la teoría de Duval y de la teoría de los conceptos figurales de Fishman, y comprende dos tipos de aprehensiones. Por otra parte, hemos investigado estudios empíricos que han tomado como base el modelo del razonamiento configural, investigando y utilizando problemas clásicos de probar, problemas empíricos y en la mirada profesional. Esta investigación ha utilizado problemas clásicos de probar, los cuales coordinan conocimiento geométrico para realizar conjeturas que desemboquen en la solución del problema, lo que conocemos como una demostración matemática. En estas investigaciones se ha analizado el razonamiento y lo han hecho en futuros profesores de matemáticas. En México, pocos son los estudios, si es que los hay, que se han ocupado por caracterizar este tipo de razonamiento en los futuros profesores de matemáticas. A partir de esto, surge nuestro interés y para ello nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el razonamiento configural que movilizan futuros profesores de matemáticas al resolver problemas clásicos de probar? Para ello hemos planteado el siguiente objetivo general: describir el razonamiento configural que movilizan futuros profesores de matemáticas en procesos de prueba en un contexto geométrico. Parte de la fundamentación teórica es el modelo del razonamiento configural, el cual establece una coordinación entre las aprehensiones discursivas y operativas, y contribuye a comprender el razonamiento que moviliza al resolver problemas de probar en geometría. El modelo del razonamiento configural parte de un problema. Este problema puede o no contener una configuración geométrica. En caso de no contenerla, el resolutor a través del enunciado puede construirla. Damos un ejemplo. El enunciado ABCD es un rombo, el cual está acompañado de la siguiente configuración geométrica. A partir del enunciado y de la configuración geométrica se pueden asociar algunas afirmaciones, como por ejemplo, es un paralelogramo. El segmento AB es paralelo al segmento DC y el segmento BC es paralelo al segmento AD. El segmento AC y el segmento BD son las diagonales. Los lados son de igual longitud. O es el centro y punto de intersección. A estas afirmaciones que se asocian a la configuración geométrica en el modelo se conoce como una aprehensión discursiva. Cuáles pueden ser afirmaciones matemáticas, definiciones, teoremas, axiomas. Por otra parte, podemos identificar subconfiguraciones en la configuración. Por ejemplo, el triángulo ABD y el triángulo CBD son triángulos isósceles. El triángulo AOB, el triángulo AOD, el triángulo COB y el triángulo COD son triángulos rectángulos. Al identificar estas subconfiguraciones, en el modelo se conoce como una aprehensión operativa, cual se comprende como una modificación, puede ser mental
o física a la configuración. Ahora bien, la coordinación que se establece entre la aprehensión discursiva, la aprehensión operativa, entre el enunciado, entre la configuración geométrica, en el modelo se conoce proceso configural. Bien menciono que el modelo comprende dos aprehensiones, la aprehensión discursiva, la cual puede ser del anclaje visual al anclaje discursivo y viceversa del anclaje discursivo al anclaje visual. Por otro lado, la aprehensión operativa de cambio figural y la aprehensión operativa de reconfiguración. La coordinación entre ambas es lo que se conoce como un proceso configural, el cual puede desembocar en dos situaciones. La situación 1, cuando la coordinación da una solución al problema, obteniendo dos procesos, el de truncamiento y el de conjetura sin demostración. La situación 2, cuando la coordinación no consigue ninguna solución y se obtiene un proceso de bucle. Los aspectos metodológicos, la investigación sigue un enfoque cualitativo, se hizo el diseño de la investigación, es un estudio de caso y se utilizó el modelo del razonamiento configural. Las unidades de análisis fueron dos futuros profesores de matemáticas matriculados en sexto y octavo semestre de una licenciatura en matemáticas de 21 y 34 años. En un momento eran tres, pero se seleccionaron dos de acuerdo a los criterios. Con una orientación profesional en la matemática educativa, conocimientos previos de geometría, disposición para colaborar en el estudio, resolver los problemas que se les mandaron y participar en una entrevista semiestructurada. El escenario de investigación virtual, por lo cual se utilizaron herramientas tecnológicas, el área de Google para obtener información académica, el correo institucional para el envío y recepción de datos, el calendario para agendar las entrevistas, Google Meet para grabar las entrevistas semiestructuradas y WhatsApp Messenger para una comunicación más instantánea. Fueron dos problemas de probar en geometría. Tenían una configuración geométrica inicial, los grados de dificultad bajos y medio. El grado de dificultad bajo, al igual que el grado de dificultad medio, ambos incluían la configuración geométrica, esta asociada a las condiciones y exigencias que demanda el problema. En el grado de dificultad bajo, no se requería del trazo de subconfiguraciones y los elementos matemáticos que se movilizan son mínimos. Grado de dificultad medio, al igual, no se requiere del trazo de subconfiguraciones, demanda el uso de varios elementos matemáticos y su relación entre conceptos y propiedades geométricas. Aquí se muestra el problema 1 y el problema 2. El problema 1 con un grado de dificultad bajo y el problema 2 con grado de dificultad medio. Para el análisis de los datos se hizo una triangulación entre las producciones escritas, las producciones de las entrevistas y el modelo del razonamiento configural, principalmente fijándonos en qué subconfiguraciones desencadenan el razonamiento configural de los futuros profesores al resolver problemas de probar en geometría, el papel de la visualización en el desarrollo de los procesos deductivos que siguieron y qué conceptos y propiedades geométricas movilizaron. Voy a mostrar como parte de los resultados el razonamiento configural del futuro profesor de matemáticas 1 en el problema 1. El proceso que siguió es leer el problema de probar y visualizó la configuración inicial. Reconoció la hipótesis en el enunciado del problema y modificó la configuración inicial. Visualizó los dos triángulos, el triángulo AGD y el triángulo CBE. Reconoció que a partir de estos dos polígonos identificados podía establecer una relación de congruencia, es decir, estableció una conjetura que consistió en probar que si el triángulo AED era congruente con el triángulo CB, por lo tanto, el segmento pedido iba a ser congruente. A partir de establecer esta conjetura, en este momento se está obteniendo un proceso de truncamiento, porque aquí tenemos la pauta que lo va a llevar a probar lo que se le solicita.
Posterior a ello, identificó relaciones de congruencia entre dos pares de ángulos. A partir de eso, utilizó el criterio de congruencia de triángulos, ángulo, lado, ángulo, para afirmar que los triángulos eran congruentes. Con ello, concluir que el segmento pedido, que es el segmento CE, es congruente al segmento ED, que es lo que se le pedía demostrar. Conceptos y propiedades: segmento congruente, recta paralela, punto de intersección, relación de congruencia, triángulo, ángulo, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos y el criterio de congruencia de triángulos, ángulo, lado, ángulo. Las modificaciones que realizó, pues, fueron marcar elementos matemáticos en la configuración geométrica y la identificación de dos subconfiguraciones. Para el futuro profesor de matemáticas 1, en el problema 1, entonces obtenemos un proceso de truncamiento. Ahora, para el futuro profesor de matemáticas 2, en el problema 2, el procedimiento que siguió fue el siguiente. Vio el problema de probar, visualizó la configuración geométrica, identificó los datos que comprenden la hipótesis y los de la tesis en el enunciado del problema. Realizó modificaciones sobre la configuración geométrica. Eso lo hizo mediante procesos mentales, es decir, no las marcó, no las señaló con lápiz, pero sí las fue explicando en las entrevistas. Visualizó los dos triángulos, el triángulo ABM y el triángulo ANM. Estableció una conjetura que consistió en probar que los triángulos son congruentes. Con base en ello, se probó la tesis establecida en el problema. A partir de establecer esa conjetura, en este momento se está obteniendo un proceso de truncamiento, es decir, ya tiene la idea, tiene la pauta que lo va a llevar a conseguir lo que se le está demandando. Posterior a ello, identificó relaciones de congruencia entre dos pares de ángulos. Esto es que el ángulo MBA es congruente al ángulo ANM y el ángulo BAM es congruente al ángulo NAM. Además, identificó que ambos triángulos comparten un lado en común. Utilizó un criterio de congruencia de triángulo que desde la matemática resulta erróneo aplicarlo. El criterio es ángulo, ángulo, lado, para afirmar que los triángulos mencionados son congruentes. Los conceptos y propiedades que movilizó fueron triángulo, triángulo rectángulo, segmento, perpendicularidad, segmentos perpendiculares, bisectriz, ángulo, criterio de congruencia, ángulo, ángulo, lado. Las modificaciones que realizó fueron mentales, que se explicó en la entrevista, y identificó subconfiguraciones. Para este profesor 2, en el problema 2, tiene un proceso de truncamiento, pero la conjetura no llegó como tal a la solución. Parte de las reflexiones finales, la identificación de una configuración relevante en la resolución del problema de probar y conocimientos geométricos fueron previos fundamentales. La coordinación que se estableció entre la aprehensión discursiva y la aprehensión operativa propició identificar propiedades útiles para la resolución al problema de probar y el planteamiento de una conjetura. Evidenciaron subconfiguraciones que identificaron los futuros profesores en sus procesos de solución al resolver los problemas tanto como el 1 como el 2. En el caso del problema 1, ambos profesores identificaron las mismas subconfiguraciones, que son los triángulos AED y el triángulo CBE. Para el problema 2, de igual forma, el profesor 1 y el profesor 2 identificaron las mismas subconfiguraciones, los triángulos ABM y el triángulo ANM. Se identificó un tipo de proceso, el de truncamiento, es decir, que ambos profesores en ambos problemas plantearon la conjetura, llegaron a un truncamiento, pero a excepción del profesor, del futuro profesor 2, sus procesos no terminaron en una demostración, pero sí se obtuvo un proceso de truncamiento. Y muestro algunas de las